Descubrí la traición una tarde de octubre en Madrid. Cuando el aire ya olía a castañas asadas y el sol se filtraba entre los edificios de Gran Vía como cuchillas. Entré en el piso de Malasaña sin avisar. Con las llaves que aún conservaba de cuando éramos una familia. Javier. Mi medio hermano. Estaba en la cama con Laura. Mi mujer. No gritaron. Ella se cubrió con la sábana. Él me miró con esa calma que siempre había tenido. Como si yo fuera un intruso en su propia casa. Eres patético, Alejandro, dijo él. Sin levantarse. Siempre lo has sido. Laura merece algo mejor que un fracasado que no sabe ni mantener un trabajo. Laura no dijo nada. Solo apartó la mirada. En ese momento entendí que no era un error. Un desliz. Era deliberado. Habían planeado que yo los encontrara. Para humillarme del todo. Tenía 38 años. Un piso hipotecado en Chamberí que apenas podía pagar. Y un trabajo precario en una agencia de marketing que me despediría en Navidad. Mi padre había muerto 2 años antes. Dejando la empresa familiar, una pequeña constructora que él había levantado desde cero, a Javier. Su hijo predilecto de su segundo matrimonio. Yo recibí migajas, un pequeño legado que se evaporó en deudas. Javier siempre fue el listo. El que estudiaba Derecho en la Complutense. El que convenció a mi padre de que yo no valía para los negocios. Salí del piso sin decir palabra. Caminé por Madrid hasta que oscureció. Pasando por el Retiro vacío. Por bares llenos de gente que reía como si el mundo no se hubiera roto. Me senté en un banco frente al estanque y pensé en desaparecer. Sería fácil, un puente. Un tren. Un olvido rápido. Pero entonces recordé las palabras de mi padre en su lecho de muerte: cuida de tu hermano. Alejandro. Es sangre de mi sangre. Sangre que ahora me había robado todo. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Laura se llevó sus cosas mientras yo estaba en el trabajo. Dejó una nota: lo nuestro se acabó hace tiempo. Javier me da estabilidad. ¿Estabilidad? Como si yo no hubiera intentado darles todo. Javier me llamó una vez. Para hablar como adultos. Fui a su oficina en la Castellana. Un despacho moderno con vistas al skyline. Me ofreció dinero para empezar de nuevo. No quiero problemas familiares. Dijo. Papá no querría esto. Reí por primera vez en semanas. Fríamente. No te preocupes, Javier. No habrá problemas. Empecé a observar. No actué. Solo observé. Seguí yendo al trabajo. Pagando la hipoteca. Comiendo solo en bares de menú del día. Por las noches. Caminaba por Madrid. Siguiendo sus rutinas. Javier salía con Laura a restaurantes caros en Salamanca. Al Teatro Liceo. A copas en Chueca. Se mostraban felices. Como una pareja normal. Él había ascendido en la empresa. Firmando contratos nuevos con el ayuntamiento. Ella había dejado su trabajo para dedicarse a la casa que compraron juntos en Pozuelo. Yo anotaba todo en un cuaderno: horarios. Amigos comunes. Debilidades. Javier era ambicioso. Pero imprudente. Confiaba demasiado en su charme. Laura era vanidosa. Necesitaba ser admirada. Y yo conocía sus secretos mejor que nadie. Porque habían sido míos. Pasaron meses. La Navidad llegó y se fue. Fingí normalidad en las pocas reuniones familiares que quedaban: la tía Carmen. Prima lejana. Javier brillaba. Contando anécdotas de sus viajes. Yo sonreía. Brindaba.
Nadie notaba que ya no bebía. En primavera. Empecé a mover piezas pequeñas. Una llamada anónima a un proveedor de la empresa. Insinuando irregularidades en una licitación. Nada grave. Solo una semilla. Javier se inquietó. Pero lo achacó a la competencia. Me costaba dormir. Me despertaba sudando. Imaginando sus caras cuando todo se derrumbara. Me preguntaba si valía la pena. Si al final no me convertiría en algo peor que ellos. Pero luego recordaba su mirada de desprecio. Y seguía. Una imagen de un café madrileño lleno de luz natural. Un hombre solo en una mesa revisando documentos. Expresión concentrada, al fondo. Una pareja entra riendo. Ajena a su presencia. El silencio precede a la tormenta que nadie ve venir. Audio. El primer año después de la traición lo dediqué a reconstruirme por fuera mientras me deshacía por dentro. Conseguí un trabajo mejor en una consultora. Uno de esos empleos grises que pagan bien y no preguntan. Alquilé un piso pequeño en Lavapiés. Multicultural y ruidoso. Donde nadie me conocía. Dejé de contestar llamadas de conocidos comunes. Javier y Laura se casaron en septiembre. Una boda discreta en una finca cerca de Toledo. Me enteré por una prima. No fui invitado. Claro. Envié un regalo anónimo, un libro sobre ética empresarial. No lo abrieron delante de nadie. Empecé a recopilar información seria. Javier había inflado facturas en algunos proyectos para ganar licitaciones públicas. Nada enorme. Pero suficiente para investigarse si alguien señalaba la dirección correcta. Usaba una cuenta offshore en Andorra que nuestro padre había abierto años atrás para optimizar impuestos. Yo lo sabía porque ayudé a gestionarla cuando aún confiaba en la familia. Contacté a un antiguo compañero de la universidad. Ahora periodista en un digital de investigación. No le di mi nombre. Solo documentos escaneados. Enviados desde un cibercafé. El artículo salió meses después, irregularidades en constructoras madrileñas cercanas al PP. Nombraba a la empresa de Javier. Sin acusar directamente. Solo preguntas. Javier llamó a la tía Carmen histérico. Alguien nos quiere joder. Ella me preguntó si sabía algo. Dije que no. Que el sector estaba podrido. Laura empezó a publicar menos en redes. Habían comprado un chalet en La Moraleja. Con piscina y jardín. Ella posteaba fotos de reformas. De cenas con amigos influyentes. Yo las guardaba todas. Me costaba. Algunas noches me emborrachaba solo. Mirando el techo. Pensaba en rendirme. En mudarme a otra ciudad. Empezar de cero. Pero entonces veía sus fotos felices y el odio volvía. Frío y preciso. Conocí a una mujer. Marta. En un curso de fotografía. Era catalana. Separada. Con una hija pequeña. Salimos unas semanas. Era amable. ¿Real? Me hizo dudar. Le conté parte de la historia. No todo. Déjalos vivir su vida. Me dijo. La venganza solo te come a ti. Tenía razón. Pero no podía parar. Ya había cruzado una línea invisible. El segundo año aceleré. Contacté a un ex empleado de la empresa. Despedido injustamente por Javier. Le ofrecí dinero por documentos internos. Me los dio. Eran oro, emails manipulando ofertas. Sobornos disfrazados de comisiones. Se los pasé al periodista. Esta vez el artículo fue directo, la constructora de Javier Ruiz implicada en amaño de licitaciones. La Guardia Civil abrió investigación preliminar.
Javier perdió 2 contratos importantes. Empezó a beber más. Laura discutía con él en público. Lo vi en un restaurante de Argüelles. Yo seguía observándolos desde lejos. Me había vuelto experto en no ser visto. La investigación avanzó lento. Como todo en España. Javier contrató abogados caros. Achacó todo a errores administrativos. Pero el daño estaba hecho, bancos congelaron líneas de crédito. Proveedores exigían pago adelantado. Laura empezó a trabajar de nuevo. En una galería de arte en Malasaña. Publicaba fotos de exposiciones. Sonriendo forzadamente. Habían puesto el chalet en venta. Discretamente. Yo ascendí en mi trabajo. Ganaba bien. Viajaba por Europa. Por fuera. Era un hombre recuperado. Por dentro. Planeaba el siguiente paso. Contacté a un detective privado. Necesitaba algo personal. Descubrió que Javier tenía una aventura con su secretaria. Una chica joven de Alicante. Laura lo sospechaba. Pero no tenía pruebas. Se las envié anónimamente, fotos. Mensajes. Laura lo confrontó. Discusión brutal en el parking de un centro comercial. Ella le arañó la cara. Se separaron temporalmente. Laura volvió al piso viejo de Malasaña. El que fue nuestro. Javier se quedó en un hotel. Fui a verla. Fingí preocupación familiar. Soy tu cuñado. Al fin y al cabo. Me dejó entrar. Lloró. Me contó todo. La manipulaba. Dijo. Siempre lo había hecho. Que yo era mejor persona. Pero débil. La escuché. La consolé. Grabé la conversación. Javier me llamó furioso. ¿Qué coño haces viendo a mi mujer? Le dije que solo ayudaba a la familia. Colgó. La empresa quebró oficialmente. Despidos masivos. Javier declaró concurso de acreedores. Perdió todo, la oficina. Los coches. La reputación. Se mudó a un piso alquilado en Vallecas. ¿Bebía? Laura pidió divorcio. Yo dudaba más. Marta había vuelto a mi vida. Quería algo serio. Le conté más. Se asustó. Estás obsesionado. Alejandro. Esto no es justicia. Es destrucción. Quizá tenía razón. Pero ya no podía parar. Cada paso me costaba un trozo de alma. Javier tocó fondo. Lo vi mendigar favores a antiguos amigos. Nadie contestaba. Intentó suicidarse con pastillas. Lo salvaron en el Hospital de la Paz. Fui a visitarlo. Estaba demacrado. Conectado a sueros. Tú. Dijo al verme. Has sido tú todo el tiempo. Sonreí. Pruebas. Javier. Siempre pruebas. Lloró. Me pidió perdón. Dijo que Laura lo había empujado. Que él la amaba de verdad. Que yo siempre fui el bueno. El que merecía más. No sentí satisfacción. Solo cansancio. Laura se mudó a Barcelona. Empezó una nueva vida. Borró redes. No volví a saber de ella. La empresa se subastó. Compré parte anónimamente a través de una sociedad. Reconstruí algo pequeño. Marta me dejó. No te reconozco. Me mudé a un piso más grande en Chamartín. ¿Solo? Las noches eran largas. Soñaba con sus caras rotas.
Y me despertaba sudando. ¿Valió la pena? Destruí sus vidas. Sí. Pero la mía también se torció. Ya no confiaba en nadie. El odio se había convertido en hábito. La investigación penal siguió. Encontraron más pruebas, mis envíos anónimos eran cuidadosos. Pero un informático rastreó IPS. Me citaron como testigo. Fingí sorpresa. Declaré lo que sabía de la empresa. Sin mencionar venganza. Javier fue imputado por malversación. Laura declaró contra él. Para salvarse. Él me llamó desde prisión provisional. Por favor. Alejandro. Somos hermanos. No contesté. Salí absuelto de sospechas. Pero la policía sospechaba. Me vigilaron un tiempo. Vendí la sociedad. Me mudé a Valencia. Buscando distancia. Allí conocí a alguien nuevo. Intenté ser normal. Pero las noches volvían los recuerdos. Javier salió en libertad condicional. Vivía con la madre de Laura. Humillado. Laura prosperaba en Barcelona. Nueva pareja. Nueva vida. Yo tenía dinero. Soledad. Han pasado 5 años. Vivo en Valencia. Trabajo remoto. Tengo un perro. Salgo a correr por la playa. Recibí una carta de Javier. Está limpio. Trabaja de comercial. Me pide perdón de nuevo. ¿Quiere verme? No contesté. Laura tuvo un hijo. Lo vi en redes públicas. Yo no tengo nadie. A veces me pregunto si el silencio inicial hubiera sido mejor. Si tragar la humillación me habría dejado entero. Pero entonces recuerdo su desprecio. Y sé que no. ¿Valió la pena destruirlos para no destruirme yo? No lo sé. ¿Y tú?